estas sesiones, para quienes no puedan conectarse en alguna de ellas, me pueden escribir, ahí tienen nuestros contactos para que se las compartamos. Algunas recomendaciones, bueno, les comentaba ahorita que por favor tengan su nombre y primer apellido. Vamos a estar llevando una lista de asistencia en cada una de las sesiones y bueno, así nos va a permitir hacer este pase de lista correctamente. También les pedimos, bueno, que abran sus cámaras para ver que pues están aquí con nosotros, presentes. Y toda la parte de preguntas, hay una opción aquí en Zoom donde pueden levantar la mano y yo voy a estar administrando pues checando que si tienen alguna pregunta, ver que todas las preguntas pues se contesten. Y, y bueno, sabemos que tenemos alumnos que van a entrar ya en agosto a su primer semestre del TEC de Monterrey. Entonces, esperamos que aprovechen al máximo este taller, que va a reforzar pues todas las competencias que necesitan para arrancar pues ya en pocos meses que iniciamos clases. Y aquellos alumnos que, bueno, están explorando esta área, pues quiero invitarlos a que lo disfruten al máximo, a ver si realmente pues es algo que les apasiona y bueno, invitarlos a que aunque finalmente no estudien alguna de las carreras de la avenida de computación y TI, que aprendan a programar. Esta habilidad es algo que ya pues todos nos estamos preparando, todos estamos viviendo una realidad en donde tenemos que desarrollar tecnología, solucionar los problemas actuales por medio de la tecnología. Y bueno, los invito a crear estas habilidades por medio de estos talleres. Muy bien. Ok, bueno, si no tienen alguna duda, pregunta, vamos a arrancar el taller. Déjenme nada más recordarles, aquí en la presentación, tenemos los contenidos que vamos a estar revisando durante la semana. Vamos a dar un repaso en cuanto a los tipos de datos, que esto lo dimos en un primer taller el miércoles pasado, quienes estuvieron con nosotros. Vamos a dar un breve repaso de eso, una parte de introducción. Y bueno, después vamos a ver también los arreglos, condicionales, ciclos, funciones, bibliotecas. Y el viernes la intención es que ustedes tengan ya listo su primer videojuego en consola. Recordamos que estamos utilizando Python y ustedes van a poder elegir en cualquiera de estos videojuegos cuál es el que les interesa. Creo que pues todos hemos jugado alguna vez estos ahorcado o adivina un número, pero realmente es muy interesante conocer el algoritmo que está detrás de ellos. Entonces ustedes van a poder desarrollar ese algoritmo, codificarlo y pues tener su primer videojuego. Entonces, vamos a comenzar. Voy a pasarle la batuta a Matthew. Matthew, bueno, si quieres también presentarte rápidamente con todos nuestros participantes. Y si me permiten nada más saludar antes de que entre Matthew, pues yo soy Lamberto Álvarez, como les comentaba Olga, los dos somos asesores académicos y directores de programa en el TEC de Monterrey. Olga es responsable de la carrera de tecnologías computacionales, que básicamente se concentra en el área de software. Yo soy responsable de robótica y sistemas digitales, que además de software, pues ahí combina un poco el estudio con hardware. Cualquier cosa que necesiten, chicos, tenían nuestros datos de contacto, estamos para servirles, aunque en buena medida el responsable del taller es quien va a punto de hablar. Matthew, adelante. Muchas gracias, Olga, Lamberto. Chicos, todos bienvenidos.
ya lo dijeron, yo soy Matthew, soy alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales acá en el TEC. Estoy en el 4º semestre de la carrera y pues vengo a compartir con ustedes conceptos que son muy importantes para la gente interesada en tecnologías, pero para todos en general, porque como vamos a ver, programar es cada vez más importante y saber la lógica que está detrás de todo esto en el mundo en que vivimos. Entonces, pues, ¿les parece? Iniciamos. Este curso está diseñado, como les decía Olga, se llama Hour of Code. Está diseñado para que 1 hora al día, durante esta semana, nos dedicamos a programar un ratito o a aprender conceptos de programación. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un repasito de algo que veíamos el miércoles pasado con los que tuvieron la oportunidad de estar, que es tipos de datos y listas. Vamos a ahondar un poquito más en este tema de listas. Mañana vamos a hablar de lo que es la lógica detrás de estructuras de control condicionales, son if-else. Luego el miércoles vamos a ver, entre el martes y el jueves es cuando va a estar la mayor concentración de ejercicios en los que vamos a estar pues prácticamente codificando. En todos los días pues hay un poquito de teoría, pero en todos también hay algunos retos que tienen que realizar. Y el viernes nos vamos a dedicar a completar este videojuego que les comentaban en consola. Entonces, pues hoy vamos a ver esto, los tipos de datos que les decía. Vamos a ver input y output básicos en Python, cómo recibir datos del usuario, cómo darle información al usuario a través de la consola, que son las listas y un poquito de lenguajes de programación, nada más como para tener un concepto muy general de por qué estamos trabajando con Python. Y con lo que quiero empezar es comentando que programar pues no es solo escribir código. Realmente cuando tú te metes al mundo de la programación y empiezas como a entender el porqué de estas cosas, te das cuenta de que lo más importante antes de escribir el código es la lógica que hay detrás, es entender un problema y aprender a resolverlo. Y vaya, esa es una de las ciencias y muchos lo consideran incluso arte, porque además de influir las matemáticas, la lógica y todos estos conceptos que son como ciencias exactas, pues influye mucho la creatividad. Y como vamos a ver, hay muchas maneras de resolver un problema y cada una de ellas pues puede llegar a ser dentro de sus necesidades la correcta. Y quiero empezar poniéndoles este videito, lo tengo por acá. No se escucha tu audio, Matthew. Bueno, pues básicamente lo que acabamos de ver es uno de los robots que tienen en Boston Dynamics. Quizá más de alguno está familiarizado con esta empresa y con todas las cosas que están haciendo. Básicamente, como trabaja este robot que puede hacer parkour, puede dar saltos y puede interactuar con su entorno en tiempo real, es un tipo de inteligencia artificial que pues están mejorando continuamente y que cada vez tienen habilidades más interesantes, incluso que algunas personas les da hasta miedito ver estos robots pudiendo hacer tantas cosas. Pero en realidad lo que hay detrás de esto, pues son los conceptos que vamos a ver ahorita, que detrás hay una lógica, que detrás hay personas que tuvieron que hacer un análisis muy profundo de cómo es que tiene que funcionar, qué variables de entorno tiene que evaluar, cómo tiene que actuar. Y todo esto, pues está construido con las bases muy simples, que es lo que vamos a ver hoy. Y a mí me gusta resumirlo como que programar es tan fácil como armar Legos. Y para armar Legos, tú lo único que necesitas son dos cosas. La primera cosa, pues son las piezas con las que vas a construir. Y la segunda es un par de reglas muy básicas. En el caso de los Legos, pues no sé si han comprado o han jugado con un set que ya es una figura determinada, pues viene con un librito de instrucciones que te dice cómo va cada módulo. Hay veces que son diferentes bolsitas y cada bolsita arma una parte. O digamos el modo libre, que tú tienes tus piezas y armas lo que quieras, un castillo, una casa, un avión. Y ahí la única regla es que los Legos pues encajen correctamente. Y en computación y en programación es exactamente lo mismo, solo que aquí
Nuestros Legos, pues son los datos. Todos los programas están construidos con información y programar no es nada más que manipular esta información para obtener algún resultado que nos sea útil o que resuelva algún problema. Entonces, al igual que en el mundo real, pues nosotros tenemos tipos de datos como números, colores, distancias. Pues en programación existen también estos tipos de datos, solo que están más acotados, ya que como vamos a ver, pues las computadoras no son tan inteligentes como nosotros. Nosotros vamos a estar trabajando en la semana con este lenguaje de programación que se llama Python, quizá alguno ya lo conoce, y algo que tiene en particular Python es que en el momento que creamos un dato, en este caso lo que pueden ver acá de nombre igual a valor, es cómo declaramos una variable, un dato en Python, es que no necesitamos escribir explícitamente el tipo de dato que es, sino solamente le asignamos un nombre, es igual, significa asignación, y le asignamos el valor que queramos. Entonces, los que manejamos, los básicos son enteros, que en este caso está representado por la edad. Un tipo de dato entero es aquel que representa un valor numérico que no tiene parte decimal. Es la definición tal cual. Luego tenemos un segundo tipo de dato numérico, que es la estatura. Este que está representado con la estatura se llaman doubles. Un double tiene un valor numérico, pero que sí tiene parte decimal. Y como vamos a ver, tiene relevancia esta diferencia. Luego hay un tercer tipo de dato que se llaman strings. Como su nombre lo dice, es una cadena de caracteres. Y la particularidad de un string, o como Python sabe que se trata de un string, es porque el valor que necesitamos guardar lo asignamos entre estas comillas. Entonces, todo esto se guarda en el dato que se llama nombre y Python sabe automáticamente que es un string. Y por último, esto que está después del almohadillo, del hashtag, es un comentario. Este no es un tipo de dato como tal, pero nos sirve muchas veces de guía cuando estamos programando, porque sirve, por ejemplo, para recordar qué es lo que hace una función, o recordar para qué sirve una variable, o cuando estamos trabajando en equipo, para decirle a otro miembro del equipo que no debe tocar ese módulo del código porque puede producir errores, o en el caso que van a ver muchas veces ustedes, los que entren a estudiar algo relacionado con programación, es que muchas veces los profesores ponen instrucciones en código dentro de segmentos que ustedes tienen que completar. Entonces es muy útil para tener información más completa. Luego, estos tipos de datos, si voy muy rápido me detienen. Lo que pasa es que es como un resumen porque tengo entendido que algunos ya dominan estos temas, pero si sienten que vamos muy rápido, sin ningún problema me pueden decir o ponen ahí en el chat y Olga o Lamberto me hacen favor de Sí, Matthew, hay dos preguntas. Alan Pérez dice, ¿cómo se llamaba cuando un lenguaje de programación establecía el valor del dato en automático? Ah, claro, se llama tipado dinámico. Y esto, bueno, ocurre en ciertos tipos de lenguajes. Es una particularidad justamente de Python y pues es como una tendencia nueva en la que no es tan estricto el tipado. Es decir, tú como programador te ocupas de establecer otro tipo de características de la lógica sin preocuparte como de un nivel de abstracción menor en el que tú tienes que, por ejemplo, en lenguajes como C, incluso cuidar el uso de memoria que tienes en tus programas. Entonces, la característica se llama tipado dinámico, en la que tú escribes. Python lee la línea de código, analiza el tipo de dato que estás guardando y sabe que es entero o que es double o que es un string. Ok, gracias, Matthew. Y entonces, estos tipos de datos se pueden comportar de distintas maneras. Dos muy generales son las variables y las constantes. Yo creo que todos hemos escuchado, al menos en una plática, que en programación se usan muchas variables, o hemos visto en Facebook memes de variables locales. Y bueno, una constante es un valor que nunca va a cambiar a lo largo de la ejecución de un programa una vez que está definido. Por ejemplo, acá, si tenemos, no sé, por ejemplo, programamos una calculadora y yo defino un valor de pi, en este caso, pues lo trunqué a pocos decimales porque quizás no quiero tanta exactitud, pero ese valor puedo acceder a él a lo largo del programa sin tener miedo a que este vaya a cambiar. Y por otro lado, que se llama promedio es una variable, lo que quiere decir que en la ejecución del programa, pues es un valor que sí puede cambiar y que de hecho probablemente yo necesite cambiarlo para obtener el resultado que espero. Entonces, pues digamos, tengo 95.5, pero a lo largo de la ejecución del programa, pues tengo que el alumno reprobó una materia, pues muy probablemente
va a bajar su promedio, o si sacó un 100, pues obviamente va a subir. Luego, además de tener distintos comportamientos, pues necesitamos operar con estos datos. Tenemos unos operadores, acá están solo algunos que utilizamos y que van a ser sobre todo relevantes el miércoles que veamos ciclos, como el de incrementar, decrementar. Pero se usa mucho en programación. Este se llama módulo, pues lo que hace es realiza una división entera entre dos números que le demos y nos ofrece no el resultado de la división, sino el residuo. Y este operador es muy importante, a veces más de lo que parece en programación, porque tiene funciones muy útiles. Por ejemplo, si yo quisiera tener un cajero automático en el que tiene billetes de todas las denominaciones, para saber cuántos billetes de cada uno darle a la persona, dada la cantidad que quiere retirar, pues utilizaría esta operación. Y de la manera en que lo haría es saber si es divisible entre un número. Entonces, por ejemplo, digamos, quiero sacar 2,000 pesos, evalúo si 2,000 es divisible entre 500 para saber cuántos billetes de 500 darle. Entonces, ejecuto esta operación y si el resultado es 0, quiere decir que sí es divisible. Entonces, que puedo repartirlo en billetes de 500. Luego tenemos otro operador que se llama incrementar y lo que hace es aumentar una unidad a una variable que le demos. En este caso yo tengo una variable que se llama i y le pongo este símbolo de incrementar y el resultado va a ser igual a lo que valga i, sumarle 1. El operador de decrementar pues hace exactamente lo opuesto. Tengo una variable i, decrementar, y el resultado va a ser lo que sea que tuviera guardado en i, siempre y cuando sea un número, menos 1. El exponente acá no está con el típico símbolo del gorrito, de la flechita hacia arriba, sino que se escribe con 2 asteriscos, los 2 símbolos de multiplicación, y se escribe como la base, los 2 asteriscos y el exponente, y nos da el resultado pues que esperaríamos en aritmética. De esto, si quieren, para tenerlo súper listo para las próximas clases, les voy a pasar ahorita la carpeta en la que tengo todas las diapositivas que voy a estar subiendo de todas las clases. Ahorita va a estar disponible esta y la del miércoles pasado, y en la del miércoles pasado están todos los operadores que utilizamos. Entonces, para que no se preocupen por eso. Luego estos operadores lógicos, que, bueno, en ellos reside gran parte de lo que es la lógica computacional, tienen gran relevancia en el momento, ahora sí, de diseñar programas que siguen cierta lógica, que toman ciertas decisiones, que llevan a cabo ciertas comparaciones de valores para saber qué hacer, pues son los lógicos. Este operador que tiene 2 signos de igual, se llama igual a, y lo que pregunta es si los 2 valores que están a los lados son idénticos. Entonces aquí estoy preguntando, 2 es idéntico a 2, pues me da resultado verdadero, y si comparara 2 idéntico a 1, pues me diría que es falso. Ese que tiene el signo de admiración y el igual, significa distinto de, y de igual manera lo que está comparando es, yo estoy preguntándole, oye, 3 es distinto de 2, y me diría que es verdadero, que estos números son distintos. Y si comparo 3 consigo mismo, pues me diría que es falso, porque 3 no es distinto de 3, es el mismo. Y estos ya estamos acostumbrados a verlos, menor que, menor o igual que. Lo que hay que recordar de estos es que primero se pone el menor que y luego el igual para el menor igual que. Si pusiéramos primero el igual nos daría un error de sintaxis. Y pues hace lo que esperaríamos, ¿no? Si 2, yo le pregunto, oye, 2 es menor o igual que 2, y me dice verdadero porque pues 2 es igual que 2, aunque no sea menor que él. Luego, aquí ya pasamos a la parte de interacción con el usuario, y aquí es muy importante tener en cuenta que pues muchas veces cuando estamos haciendo un programa vamos a requerir que nuestro programa reciba información del usuario o reciba algún dato para poder hacer los cálculos o las operaciones que nosotros hayamos destinado, y también pues de alguna manera necesitamos darle información al usuario. Y ahorita que todavía no hemos visto temas de interfaz gráfica o cómo desplegar imágenes, pues lo hacemos mediante texto. Y son 2 instrucciones muy simples. Para las entradas de datos, la instrucción se llama input y tiene 2 paréntesis. Lo que está dentro de los paréntesis, esto lo vamos a ver el jueves cuando hablemos de funciones. El parámetro que tiene este input, pues es el texto que le vamos a imprimir al usuario. Es decir, tú le vas a pedir información
pero pues para pedirle necesitas explicarle qué es lo que estás esperando de él. Por ejemplo, aquí yo pongo nombre de usuario, input, ingrese su nombre. Entonces el usuario va a leer este mensaje que está en verde y pues va a poder teclear. Y en el momento que el usuario da enter, todo lo que escribió queda guardado, y esto es importante, como un tipo de dato de string dentro de nombre de usuario. Y por otro lado, la instrucción para dar la información se llama print, y su nombre viene porque lo que hace es imprimir en la consola, algo análogo a imprimir en una hoja, y va a imprimir todo lo que yo le ponga dentro de los paréntesis. Y ojo, es muy importante, si yo quiero imprimir texto, lo tengo que hacer siempre entre comillas. Y acá, esto que está ocurriendo con nombre de usuario, que como ven está en color naranja, y que los que se dieron cuenta es exactamente esto mismo, quiere decir que yo puedo imprimir el valor que tengo guardado en variables. Y esto es muy útil cuando estamos desplegando resultados al usuario de operaciones que hizo el programa, porque yo aquí solo escribo nombre de usuario y este código funciona para todos los usuarios que usen el programa e ingresen su nombre. Entonces yo no tengo que escribir un código para Juanito, un código para Panchito, un código para cada persona, sino que solo con usar esta variable, pues ya queda personalizado el mensaje para todas las personas que lo usen. Y estas comas que están acá entre los strings y la variable son operadores de concatenación. Es decir, si no los pongo aquí, me daría un error porque Python no sabría qué hacer con este dato que está en medio. Yo tengo que indicarle explícitamente que es parte de la impresión mediante estas comas. ¿Alguna duda o alguna inquietud acerca de lo que hemos visto hasta ahorita de operadores inputs y outputs? Preguntan en el chat, Matthew, ¿y es de igual manera con cualquier tipo de dato, o sea, números o texto? No, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque todas las entradas, por default, Python las va a tomar como texto. Y eso ahorita, de hecho, creo que lo tratamos aquí adelante. Porque tenemos que convertir explícitamente entero cuando se habla de un entero. Y como les decía, todo lo que entra por input, Python piensa que es un string. Y ahora, si, por ejemplo, yo le pidiera un número, como aquí que le estoy diciendo, número 1, pues necesitaría convertir ese string a un entero explícitamente. Y eso tiene una razón de ser, no es porque Python arbitrariamente me haga escribir una instrucción extra, sino que el formato de los strings y de los enteros es distinto. Y a nivel, como sabemos, todas las computadoras trabajan en binarios, pues a nivel de binarios la conversión es distinta y nos da un valor diferente. Entonces los invito a hacer este ejercicio. Abran cualquier editor de texto y tecleen Alt 49, a ver qué les sale. Y alguien que abra su micrófono y me diga qué número les da de resultado. 1. Exacto, nos da el resultado del número 1. Entonces, si yo le pidiera al usuario un número y me escribe solamente el 1 y le da enter, pues entra como string, pero al momento que Python lo convierte, pues él ve un carácter de texto, no ve un número, y ve un carácter de texto con el valor 49. Y pues eso no podemos operar matemáticamente con él, porque lo que esperaríamos es un 1. Entonces hay que hacer esta conversión explícita en la que agregamos una instrucción. Y esa instrucción para convertir a entero se llama int, e igual como todas las funciones, tiene dos paréntesis, y dentro de esos paréntesis es donde hay que escribir el input. Y lo que va a hacer Python es leer de dentro hacia afuera. Va a decir, ok, tengo una entrada de texto en el que el usuario escribió un número en formato de texto, y esto lo meto para convertirlo en entero. Y ahora sí, si el usuario ingresa el número 1, hasta este punto, donde dice input, pues tiene guardado internamente el valor 49. Pero en el momento que llega la instrucción int, dice, ok, tiene que ser su valor de número entero. Entonces ahora sí guarda el que corresponde al número 1. Hasta este punto, ¿alguna duda? Sé que este tema es igual un poquito revoltoso, pero nada más hay que recordar que pues explícitamente hay que convertir, ya sea aplica también para doubles, si es para un valor decimal, solo reemplazo donde decía int por double y va a quedar guardado el valor que necesito. ¿Todo bien? Sí, parece que ya no hay más dudas en el chat, por lo menos. Ok, excelente. Cualquier cosa ahí por el chat. Y entonces ahora sí, vamos a empezar
ya vimos como este resumen rápido de tipos de datos. Ahora vamos a ver realmente pues cómo es que funciona un programa que nosotros vamos a escribir, ¿no? Y para esto les pregunto, quizá algunos o la mayoría ya sepan la respuesta, pero me gustaría que una o dos personas dijeran así rápidamente para qué creen o para qué sirve la memoria RAM en una computadora. Es para Es la multitarea. memoria de trabajo que tiene la computadora. O sea, digamos, cuántas cosas puede tener abierto al mismo tiempo. Ok, muy bien. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? Oí que alguien más estaba hablando. Oh, yo. También sirve para multitarea, que yo recuerde. Ok, excelente. Pues sí, es correcto lo que los dos nos comentan, ¿no? La memoria RAM, pues es la memoria de trabajo de una computadora y todos los programas que corren en una computadora moderna, pues están trabajando con esta memoria. Lo que hace, pues la computadora es que el procesador, bueno, obviamente todos los programas están guardados en nuestro disco duro, en nuestra unidad de estado sólido, en un disquete, si eres de los 60, ¿no? Y toda la información que va necesitando la computadora la jala a la RAM, a la memoria de acceso aleatorio, que esto pues ahorita vamos a ver por qué se llama así. Y esto lo hace porque es inmensamente más rápido estar trayendo bloques de código de la memoria RAM al procesador que traerlos desde, por ejemplo, un disco duro mecánico, que son inmensamente lentos en cuestiones de transferencia de datos, o incluso de una SSD, que igual podríamos hacer el debate de que ya son cada vez más rápidas, pero invariablemente se necesita para que el sistema operativo gestione todo lo que tenemos abierto, tenerlo en la memoria RAM. Y entonces, digamos, está el programa más simple que, como veíamos, le pida al usuario un valor y lo guarde. No estamos en ningún momento accediendo al disco duro, a menos que nosotros le digamos al programa que al final vaya a disco duro y guarde todo lo que hicimos, sino que todo está corriendo en RAM. Y eso es por lo que también es muy importante que estemos guardando, por ejemplo, documentos importantes a la hora de editar, porque se guardan en RAM hasta que tú le des guardar. Y antes, pues si se te va la luz o se te apaga la compu, todo lo que hiciste se borró. Y esta introducción de RAM me es útil para explicarles este tema de listas. Lo que hacemos cuando creamos una lista, que no es más que una colección de datos del mismo tipo, es porque nosotros le decimos al sistema operativo, nosotros le decimos, mediante Python le decimos, oye, necesito un cachito de memoria RAM. Entonces lo que va a hacer es que todos los datos que forman parte de una lista dentro de la memoria RAM están contiguos, es decir, uno detrás de otro en estas celditas de memoria de la RAM. Y esto es útil porque podemos acceder a ellos de manera inmensamente rápida. De hecho, cuando vean más adelante en sus carreras, en sus vidas, se pongan a investigar, se llama de una magnitud de complejidad constante. Y eso significa que no te tardas nada. Tú es como si tuvieras la dirección de una página web y la pegas en tu navegador y le das enter, entras directo. En contraparte, si no te supieras la dirección, tuvieras que ir a un buscador, por ejemplo Google, teclear algunas palabras clave, entrar a los resultados, buscar cuál es la interesante y darle clic y ahora sí entras al sitio. Y eso es lo que haríamos si tuviéramos los valores como variables independientes. Es decir, en esta lista, como pueden ver, yo tengo guardados los números del 0 al 9. Yo sé que todos esos valores en algún lugar de la memoria están juntitos y que cuando yo quiera acceder a ellos, puedo hacer operaciones como leerlos, puedo copiarlos, puedo reemplazar el valor que están guardando por el que yo quiera y eso va a ser extremadamente rápido. Pero igual yo podría tener 10 variables de número 1 al número 10 y que guarden del 0 al 9. Y la desventaja de eso es que cada que yo creo una variable, al programa me asignan un espacio de memoria disponible que yo no sé dónde va a estar y que yo no sé si está muy cerca o muy lejos de mis otras variables y para operarlos es bastante más complejo y bastante más lento. Entonces, en este caso, que yo tengo guardados mis números del 0 al 9, que quizás son números con los que mi programa trabaje todo el tiempo y que los necesito estar accediendo bastante frecuentemente, pues me conviene tenerlos en una lista. Y una lista pues también tiene su anatomía, ¿no? Tiene sus componentes, que en este caso es un nombre, porque al final de cuentas yo una lista la necesito guardar de alguna manera o no me sirve de nada, ¿no? En este caso yo le asigno esta lista a una variable que tiene un nombre, el nombre que yo quiera. Entonces, en este caso, mi lista
con algún nombre, va a ser igual. Y aquí es la manera en que lo declaramos en Python. Esta parte que está en verde, son los corchetes, me indica que todo lo que esté dentro constituye parte de la lista. Y cada elemento que está dentro de la lista lo tengo que separar mediante comas. Porque de otra manera, pues sería muy difícil para el programa saber dónde termina un elemento y dónde inicia otro. Una gran ventaja, como les decía, es que yo en estas listas puedo guardar pues datos de los que quiera, ¿no? Puedo tener strings, una lista de strings, una lista de enteros, una lista de doubles. Ya luego cuando vean programación orientada a objetos, se pueden dar cuenta de que pues la imaginación es el límite para crear tipos de datos, ¿no? Y que pueden guardar lo que quieran en una lista. Y otro elemento muy importante, y que es uno de los que le dan pues tanto poder a este tipo de variable de estructura, son los índices. Los índices es como la dirección que les comentaba. Yo puede que no sepa cómo se llama este valor, puede que ni siquiera sepa si hay algo en esta posición o no, pero sé que indudablemente la posición inicial de una lista o su primer índice es el 0. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí lo tengo. Si yo tengo nombre de mi lista, pongo los corchetes que indican una operación de búsqueda. En este caso, en lo que no estoy diciendo nada más que de esta lista, dame el índice 0, o es decir, la primera posición. Y entonces el programa va a decir, ok, en la posición 0 de esta lista, es decir, se va a ir a la RAM y va a decir, ok, aquí empieza el pedazo de memoria que yo le di, lo primero que me encontré es el elemento 1. Perfecto, entonces Matthew, yo puedo... una pregunta, sí. Perdón. ¿Se pueden tener strings y enteros en una misma lista? En este caso, híjole, no sé si Python de algún tipo de error. Yo sí me acostumbro a programar en Java y sé que no se puede tal cual que tener una lista, porque lo que hace básicamente es para calcular estos índices o las posiciones de memoria, lo que hace el programa es decir, ok, tengo la posición inicial, tengo el tamaño del dato, es decir, todos los datos deben ser del mismo tamaño, por lo cual todos deberían ocupar el mismo número de bytes, y pues por lo general todos los enteros, o más bien todos los enteros ocupan la misma cantidad de memoria, la usen o no, porque queda reservada. Un string pues también le da un tope de memoria reservada en la que puedes trabajar. Entonces, la verdad, no estoy seguro si te da un error, yo creo que sí, pero igual es mal visto y es mala práctica de código tener estas de distintos tipos de datos. Entonces, la respuesta en general para la práctica sería no. Sería tener una lista que sean todos los datos del mismo tipo. Ok, gracias. Gracias. Y, por ejemplo, si yo le pido una posición que no se encuentra dentro de la lista, es decir, que excede el tamaño que tiene asignado, me va a dar un error. Porque le voy a decir, oye, lista, dame el dato que está en la posición en el índice número 2. Pues el programa se va a ir a la RAM, va a buscar en donde empieza mi lista y va a decir, ok, aquí es el 0, voy a buscar en el 2. Y se va a dar cuenta de que no hay nada o de que no corresponde el espacio que tiene asignado. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Pues tú me estás queriendo robar memoria. Esto es un error de programación. Y esto está restringido por razones además de que pues en programación no se debe permitir que se acceda a memoria por cuestiones de seguridad informática, porque pues hay personas que dicen, ok, yo voy a hacer un programa que me sume los números del 1 al 20, ¿no? Y te crean un arreglo y luego te consultan, un arreglo es una lista, es otro nombre de llamarlo, te consultan una posición de memoria lejos que ellos saben que puede ser vulnerable para editar código o meterte virus y estas cuestiones. Entonces, pues es una de las razones por las cuales no se puede acceder a posiciones de memoria por fuera de los límites que están establecidos. ¿Alguna duda respecto a listas y su estructura? ¿No? Todo buenísimo. Muy bien. Y pues, como todos los tipos de datos, también tenemos operaciones que se pueden hacer específicamente en listas. Acá tengo algunas de las más usadas. Por ejemplo, tengo una lista en la que yo guardo alumnos y la declaro como una lista de strings, ¿no? Como podemos ver, cada uno de sus valores está entre comillas y tengo a los alumnos Jesús, Jordi y Juan Carlos. Luego me llega otro alumno que se inscribió, entonces yo tengo que agregar ese alumno a la lista y la operación que existe para esto es esta que tenemos en azul, se llama append.
Y lo que hace es agregar lo que sea que yo le ponga dentro de sus paréntesis o como parámetro al final de la lista. Entonces vemos que si yo aplico esta operación a esta lista, pues el resultado va a ser que ahora tengo un elemento más, que es Víctor. Otra de las operaciones muy importantes y muy utilizadas es esta que se llama len. Ese yo lo utilizo para saber qué longitud o cuántos elementos hay en una lista. Porque en este caso, pues nada más tengo 4 personas, ¿no? Pero si tuviera 12.500 personas, si tuviera 13.659 personas, pues yo no me dedicaría como programador a leer uno por uno y a ir contando, sino que con esa instrucción le pido a Python que con sus herramientas me cuente cuántos elementos hay y me da un valor con un número entero. Es importante. Ahora, alguien voluntario que abra su micrófono y me diga si yo hago alumnos corchetes 0, ¿qué valor es el que me va a asignar aquí? A Jesús. Exacto, correcto. Porque Jesús, pues tiene el índice 0 porque es el primer elemento de mi lista de alumnos. Y otra de las cosas es que puedes crear listas vacías. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces tú sabes que vas a necesitar guardar muchos datos del mismo tipo, pero inicias el programa sin saber ninguno de ellos. Por ejemplo, si hago un sistema de inscripciones, por ejemplo, para el TEC, pues en el momento que lo lanzo no tengo todavía ningún alumno inscrito. Es decir, tendría una lista vacía y conforme se van inscribiendo, pues voy agregando a los alumnos. Y es justamente lo que tenemos aquí. Matthew, Y de la otra manera en que pregunta. Perdón. ¿Sí? Adelante. ¿El comando len se autorrellena o tienes que correr? ¿Cómo? ¿El comando len se autorrellena o tienes que correrlo? Ok. Se autorrellena, no tienes que correrlo. Tienes que ejecutar el código para que te dé el resultado. Pero, como vamos a ver mañana que instalen sus herramientas, vamos a ver que con Python hay algo peculiar y es que puedes ejecutar línea por línea. Es decir, tú puedes darle solo una línea de código para probar algo y te da el resultado de inmediato, sin necesidad de correr todo el programa. Y eso, pues, como vamos a ver, es muy útil para desarrollo. Pero en general, pues, todas las instrucciones que escribas en un programa para que te den el resultado las tienes que correr, le tienes que dar play para que te diga. Ok, y, gracias. bueno, por nada. La manera en que se declara una lista vacía es el nombre, el igual, que significa asignación, y los 2 corchetes sin nada en medio. Así, vacío. Y pues me va a reservar un espacio de memoria que Python no va a saber cuánto mide, pero que sabe que ahí voy a guardar cosas. Entonces me deja como un pedacito de RAM para guardar mis datos. Y ahora sí, chicos, les invito, ahorita les voy a mandar un link en el chat, que es una plataforma en la que pueden escribir código de Python y ejecutarlo en web sin necesidad de instalar nada. Entonces, listo, se los acabo de dejar en el chat. Y voy a necesitar a una persona voluntaria para que tome el control remoto de mi computadora y vaya haciendo el ejercicio acá. ¿Quién dijo yo? Voluntarios. Yo. Muy bien. ¿Quién fue? ¿Me dices tu nombre para Yo, darte el Laura control? Alejandra San Román. Listo. Listo. ¿Puedes escribir para ver si ya tienes el control remoto? Espera. A ver. Excelente. Ya. Listo. Ahora sí. Bueno, la primera instrucción es entrar y borrar todo el código que había. Eso ya lo hicimos. Y ahora vamos a usar el uso de una instrucción que vimos y vamos a dar un mensaje al usuario. Y el mensaje es: bienvenido al sistema de calificaciones de Zoom University.
Recuerden, chicos, pues cada uno ir siguiendo en sus computadoras el ejercicio para que cualquier error que les aparezca ahí en el compilador nos compartan y podamos apoyarles. Sí, es súper importante además que al final copien su código y lo guarden en un archivo de texto del formato que quieran, puede ser incluso en bloc de notas, porque algunos de los códigos que utilicemos en lo largo de la semana nos van a servir para posteriores ejercicios. Entonces, pues vale la pena tenerlos. Y pues no hay mejor manera de aprender a escribir código que pues haciéndolo. Ahí te das cuenta de que quizá algún concepto que te queda clarísimo en la teoría, pues en la práctica alguna cosa de sintaxis o que si tú ya sabes otro lenguaje es diferente en Python, entonces pues invitados a hacer estos códigos. Muy bien, la segunda instrucción es crear una variable que se llame calificaciones y la vamos a asignar a una lista vacía. Ay, ¿dónde está? Buenísimo. Como vimos, una lista vacía pues se inicializa con los corchetes y nada en medio. Y ahora vamos a hacer una entrada de información en la que al usuario le vamos a pedir su calificación en un número entero del 0 al 100. Y como les decía, y pues voy a hacer mucho hincapié en esto, es muy importante ser explícito con el usuario respecto a lo que esperamos. En este ejemplo, si yo le voy a pedir una calificación del 1 al 100, pues tengo que decirle, oye, ingresa un número entero del 1 al 100 que represente tu calificación. ¿Y esto por qué? Porque quizá el usuario lo ingrese como double, ponga decimales o ponga, por ejemplo, en otros países como Colombia, las calificaciones no son como las nuestras del 1 al 100, sino que son del 0 al 5. Entonces, pues para ellos sacar 100 es 5 y puede que no me pongan el 5 y a la hora de yo compararlo con algún otro alumno, pues puede tener inconsistencias grandes nuestro código, ¿no? Y es por eso, excelente, ahí como ven, Laura lo que hizo es convertir lo que sea que vaya a entrar como información, convertirlo entero, porque de otra manera pues no podríamos operar con ello. Es excelente. Ay. Y acá, como estamos viendo, tenemos calificación 1 y vamos a tener hasta el 5. Entonces, si quieres, copia ese código, esa línea, y la pegas y ya nada más le cambias los números del 1 al 5. Creo que... Comentan en Creo el que no chat vas que a si poder hay pegar. que poner input en vez de print. Ok, lo que están viendo ahí Sí, es que, no, está oh, sí. sí, es input, Sí, es input. correcto. Sí, es cierto. Bueno, lo vuelvo a escribir. Y ahorita que Laura termine de hacer los inputs de las 5 calificaciones, necesito que venga otro voluntario a hacer el paso siguiente. Así es que vaya indicándonos quién quiera completar eso. Al final, no se preocupen, pueden copiar su código y pegarlo en el suyo para que no lo pierdan. ¿Quién dijo yo entonces?
Yo, María José. Ok, María José, ahorita te paso el control remoto. Excelente, Laura, Listo. muchas gracias. De nada. A ver, ¿me prestas mi mouse? Un poquito. Listo. A ver, aquí voy a dejar de compartir un segundo porque se me quitó la presentación. Me había dicho María José, ¿verdad? Ujú. Listo. Hay otra pregunta, Matthew. Si quiero incrementar un valor por 1, ¿uso más Ujú. igual o más más? Creo que sí se puede el más, el incrementar. Podría poner, por ejemplo, calificación 1, más, y me ejecutaría y me incrementaría el valor en 1. O puedo usar calificación más igual 1. Ok, gracias. ¿Así se puede hacer o lo tengo que hacer como separado? Ah, ok. No, se tiene que hacer separado y esto es intencional para que vean que con cierta instrucción que no hemos visto, pues no se puede hacer de manera tan sencilla el código y tenemos que escribir muchas veces lo mismo. Ok. ¿Pero si es así? Sí, Ok. es correcto. Con las 5, 1, 2, 3. Muy bien. A ver, préstame el mouse Preguntan tantito también porque... si en Python no se necesita puntos y comas para concluir una línea de código. No, no se necesita. De hecho, es una de las razones por las que a muchas personas les gusta mucho Python y es por la sencillez y lo versátil que es, porque al final de una instrucción no necesitas puntos y comas, en los ciclos y en las condicionales no necesitas llaves, entonces son ciertas cosas que unos lenguajes de programación son muy estrictos, por ejemplo Java, con el punto y coma, pues si te falta alguno y le das play, no va a compilar, te va a dar un error de compilación, pero pues aquí, como le decía, esta característica de tipado dinámico, al momento que ya no detecta nada a la derecha de mi línea de código, pues entiende que ya terminé la instrucción y que la tiene que ejecutar. Entonces, un último voluntaria que me ayude con la última parte, que es hacer el cálculo del promedio. Yo. Lucas, muy bien. Listo. Entonces el último dice calcula el promedio. Tienes que hacerlo accediendo a los elementos de la lista mediante sus índices. Y ahí les pongo pues literalmente una de las maneras de hacerlo. También preguntan, Matthew, en el chat si en Python no se deben de declarar las variables. No es necesario, por lo mismo de tipado dinámico, es que esta característica es súper buena para ese tipo de cosas. Muchos programas que son compilados y que de eso les voy a hablar ahorita,
necesitan primero pasar todo su código a binario, bueno, primero ensamblador y luego a binario, y pues tiene que ejecutarse completito, ¿no? Línea por línea, de inicio a fin. Y para eso tienes que reservar toda la memoria que va a utilizar cada una de tus variables. El compilador hace sus malabares para economizar el uso de memoria que haces, el uso del procesador. Pero hay otro tipo de lenguajes que no son compilados, como Python, que se llaman interpretados. Y lo que hace es que no compila todo tu código, sino que el intérprete de Python va leyendo línea por línea y cada línea que va leyendo la va ejecutando. Y es una ventaja y desventaja a la vez, es una de sus grandes fortalezas, porque asigna la memoria de manera dinámica. Conforme la va necesitando, conforme aparece, por ejemplo, acá calificación 1, pues me asigna la memoria y le da su dato, básicamente en tiempo real. Y esto pues no lo podría hacer Java. Java necesitaría, o C, por ejemplo, sobre todo C, tener la variable declarada para poderle asignar su espacio de memoria con su tipo de dato puesto explícitamente para poder guardar lo que quisieran. Pero sí, no es necesario declararlos. Ok, entonces, ¿ya terminaste, Lucas? Estás muteado. Listo. Entonces, haces los honores de darle ahí donde dice Run, el botoncito verde. La parte superior del editor. ¿Ya lo viste? Te digo, acá está. Ya está. Sí, perdón. Ok. No, súper bien. Entonces, gracias, Lucas. Listo. Me dice, ingresa su calificación del 0 al 100. Pues yo le voy a decir que tengo 100, obviamente. Me pide una segunda calificación. Pues le digo que tengo 100. Otra, pues tengo 100. La quinta, tengo 100. Y me dice, su promedio es 100.0. Como ven, el tipo de retorno es un double. Y esto es porque estoy haciendo una división acá en la que Python infiere o asume que probablemente al hacer este tipo de operaciones, pues necesite decimales. Y es por eso que lo hace con ese tipo de datos. Pero pues, como vieron, es correcto, funcionó. Pudimos acceder a los elementos de la lista. Y acá, pues Lucas usó una instrucción que también, como les decía, hay muchas maneras correctas de hacer algo, ¿no? Acá él ya usó una operación que se llama sum, que lo que hace pues es sumar los elementos que hay en calificaciones y lo dividió entre la longitud, que es el número de elementos, y nos dio el promedio. Está excelente. Entonces, bueno. Y acá tenemos ese código por si alguien le dio error o si alguien está dudando. Esa es la implementación que hice con acceso de elemento por elemento en la suma. Como les digo, esto está hecho ineficiente de manera intencional, porque cuando veamos ciclos vamos a ver que pues hay maneras mucho más óptimas de acceder a los elementos de una lista. Pero igual, si quieren copiar esa implementación o la de Lucas, pues la solución está en las diapositivas o en la grabación de la clase. Y no es una clase de escuela formal, pero como tal en el taller vamos a necesitar esta tarea porque nos va a ser útil para el resto de la semana. Y es que ya tienen que instalar Python. Python no pesa casi nada. Como se van a dar cuenta, instalarlo es súper fácil. Igual acá les dejé este tutorial. Está para Windows y para Mac y también para Linux, aunque pues Linux ya tiene implementación de Python, entonces sería más que nada actualizarlo. Y la segunda parte es instalar un IDE o un editor de código. En este caso yo le estoy proponiendo el uso de PyCharm, pero si están acostumbrados o les gusta algún otro, pues no hay ningún problema, podemos trabajar con eso. Dudas aquí en el chat, Matthew. Sí. Lo que tenías en tu código de diagonal N, ¿para qué sirve? Y si puedes poner las ligas en el chat. Y por último, si son gratuitos los programas. Ok. Acá, como ven, pongo un diagonal N. Este es como, bueno, este símbolo del backslash o del diagonal invertido se llama símbolo de escape. Y le estoy indicando que lo que sigue después
es una instrucción que no tiene que imprimir como texto. Por eso está apareciendo con otro color, ya que aparece en azul. Y la N significa una nueva línea. Porque no sé si se fijaron, cuando estábamos probando el código que hicimos ahorita en la terminal web, yo escribía el 100 y aparecía pegadito al otro texto que ya estaba escrito. Si yo ejecuto va a aparecerme en una línea nueva. Es como si yo le diera enter antes de escribir el código. Eso es para lo que sirve. Y sí, Python es completamente gratuito, es un lenguaje de programación que puedes acceder a él sin pagar ningún tipo de costo. Y el IDE PyCharm también es gratis, tiene una versión profesional, pero que no es para nada necesario, no tiene funciones relevantes por las que valga la pena pagar. La versión Community es la que está gratis en este link y es completamente gratis, tiene todas las funciones. ¿Y había otra pregunta? Sí, Los sí, links. sí, podrías compartirlos en el chat. Y hay otras preguntas. ¿Para qué servía STR? Ok, ¿eso dónde está? Lo puso ahorita, creo que se llamaba Luis, pero creo que era el de string. Ok. Y dice que si Sublime Text sirve. Sí, Sublime Text es útil. Vaya, no tiene quizá todas las herramientas por default para correr y debuguear programas de Python, pero creo que es modular y se le pueden instalar. Entonces, pues si están cómodos editando código en Sublime, sin problema. Gracias. Y están los links. Pues de mi parte, chicos, este taller estuvo un poquito intenso. Fuimos un poquito rápido por los temas que debíamos de la clase pasada en la que pues la mayoría no estuvo, pero pues espero que se hayan llevado algo útil, algo muy importante, que si de esta clase se quedan una sola cosa que les va a la carrera es que las listas y los arreglos, los índices empiezan con 0, nunca empiezan con 1. Y eso es un error que arrastra mucha gente a la carrera en los primeros semestres. Entonces, pues les cedo el control a Olga porque creo que tiene algo que comentarles. Muchas gracias. Chicos, nada más para cerrar la lista de asistencia, voy a mencionar a los que no veo presentes y si me pasé su nombre, me dicen. Roberto Barajat, Jimena Aquino, Andrea Alejandra Espíndola, Misael Octavio, Santiago Villegas, Norberto Castro, Valeria Alejandra Soto, Luis Ángel Alba, José Gariel, Abraham de Alba, Juan Pablo, así estás, Abraham, ¿verdad? Gracias. Juan Pablo Montoya, Juan Pablo Capobianco, Jimena Muñoz, Heidi Cristina García, Tessa Natividad, Diego Abraham Esquivel, Guillermo Fernando Juárez, María Fernanda Ledesma, Alejandro Puente, Kenia Romina. Ok, bueno, Luis Ángel Alba. A ver, creo que sí ya te tenía. Luis Ángel Alba, aquí estás. Ok. Bueno, comentan que muy interesantes estos temas. Muchas gracias. Bueno, Matthew, gracias por este día. Yo estoy presente también, Santiago Villegas. Y bueno, quería compartirles que al final de este taller vamos a hacer una rifa. Aquellos alumnos que estén presentes durante las 5 sesiones, entre esta lista de participantes vamos a rifar 10 tarjetas de Amazon por 500 pesos. Yo creo que ahorita Amazon es nuestro mejor aliado. Y bueno, espero que hayan tenido, por ahí dicen, también estoy presente. ¿Quién fue aquí? Presente Rogelio Guzmán.
A ver si... Digo, a los que no mencioné es porque ya les tengo la asistencia. Entonces, nos vemos el día de mañana. Sí les pedimos pues su puntualidad. Es una hora intensa, pero una hora intensa muy efectiva, ¿ok? Entonces, si ya no tienen más dudas, preguntas, nos veríamos el día de mañana, martes. Es la misma liga que les compartí para toda la semana y pues arrancamos mañana 3:30. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Un gusto. Hasta Gracias. luego. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.